Advertencia. Este video presentará información que puede representar un riesgo leve simplemente por conocerla. Sin embargo, nada de lo que verás aquí es realmente peligroso, especialmente si lo observas desde una perspectiva racional. También se mostrarán elementos visuales que no recomiendo intentar ni imitar de ninguna manera. Cuando hablamos de información, normalmente la consideramos algo bueno, y eso tiene sentido. El conocimiento nos permite comprender mejor el mundo y, por lo general, tomar mejores decisiones. Sin embargo, no todo el conocimiento tiene el mismo valor, y hay cosas que es mejor no saber. En este video quiero hablar sobre ese tipo de información que, aunque no sea especialmente peligrosa, resulta fascinante porque existen ideas que pueden perjudicarte simplemente por conocerlas. Pero antes de llegar a eso, tenemos que hablar de un concepto mucho más conocido: los infohazards. Un infohazard es una pieza de información que puede ser peligrosa si alguien actúa basándose en ella. Piénsalo de esta manera: una bomba nuclear es un peligro, pero las instrucciones para construir una son un infohazard. Los infohazards por sí solos rara vez son dañinos, pero permiten que personas con malas intenciones generen un peligro real. En el mundo existen muchos ejemplos: la receta para fabricar una droga peligrosa, los códigos de lanzamiento de armas nucleares y muchos más. Curiosamente, esto también significa que saber qué son los infohazards es, en cierto modo, un infohazard, porque aumenta la probabilidad de que busques otros. Pero como ese no es el tema principal de este video, no quiero detenerme demasiado aquí. Aún así, quiero mostrarte un ejemplo de un infohazard que podría representar un riesgo si no lo tomas en serio. Por eso quiero que tengas cuidado con la siguiente imagen. Si te incomoda, puedes cerrar los ojos. Bien, aquí está. Esta imagen muestra una forma de mover la mano que podría lesionarte el ligamento del pulgar. Elegí este ejemplo porque es sorprendentemente fácil de hacer y, aún así, normalmente no resulta especialmente peligroso. Según lo que pude investigar, a menos que apliques mucha fuerza, no debería provocar una lesión grave. Es parecido a golpearte la cabeza contra una pared. Duele, pero solo se vuelve realmente peligroso si lo haces con mucha fuerza. De cualquier forma, yo nunca lo he intentado seriamente, y tú tampoco deberías hacerlo. Ahora que ya conocemos los infohazards, podemos pasar a los cognitohazards. Pero antes hay algo que deberías saber. El término cognitohazard fue popularizado por la wiki de la Fundación SCP, un universo ficticio en el que se utiliza para describir cosas peligrosas simplemente por ser percibidas. Personalmente, esa definición me parece un poco limitada. Si fuera completamente cierta, entonces el sol sería un cognitohazard con solo mirarlo, y eso no resulta muy interesante. Así que, para este video, utilizaré una definición diferente. Un cognitohazard es una idea que resulta perjudicial simplemente por conocerla. A diferencia de un infohazard, como la imagen anterior, aquí no importa lo que hagas con la información. El simple hecho de conocerla ya te coloca en una situación peor. En realidad, este video no contiene ningún ejemplo de un cognitohazard auténtico. Nada de lo que escucharás aquí te causará un daño importante. Como mucho, podría producirte una ligera incomodidad. Esto se debe a que sería poco ético compartir información realmente peligrosa. Además, siendo sincero, tampoco he encontrado ningún ejemplo real. Pero eso no significa que no podamos hablar sobre información que es desagradable conocer. Empecemos con algo completamente inofensivo: los spoilers. Si te dijera que un personaje muere en cierta película, probablemente sentirías algo de molestia, porque esa historia ya no tendría el mismo impacto para ti. Del mismo modo, explicar cómo funciona un truco de magia también podría considerarse un pequeño cognitohazard, ya que arruina parte de la experiencia. El simple hecho de conocer esa información hace que el resultado sea menos satisfactorio, sin importar lo que hagas después. Claro que estos ejemplos dependen del contexto. Si ya viste la película, o nunca pensabas verla, un spoiler no tiene ningún efecto. Lo mismo ocurre con el truco de magia. Ahora imaginemos una sociedad distópica donde el gobierno pudiera leer los pensamientos de todas las personas.
Supongamos también que ese gobierno elimina a cualquiera que siquiera piense en rebelarse. En un mundo así, la simple idea de una rebelión sería un verdadero cognito hazard. En nuestra realidad, por supuesto, eso no existe, al menos mientras nadie pueda leer nuestros pensamientos. Aún así, hay ciertas ideas que se acercan peligrosamente a ese concepto. No mencionaré ninguna en específico, pero sí diré que existe un tema que al gobierno chino no le gusta que la gente mencione. Como ese tipo de cognito hazard todavía no existe, pasemos a ejemplos más curiosos. Los siguientes probablemente sean los más interesantes de este video. No son realmente peligrosos, pero sí tendrán un efecto sobre ti, justo ahora. El primero es bastante conocido. De hecho, esperaba que lo recordaras por tu cuenta. Pero como de todas formas iba a mencionarlo, acabas de perder. Hablo del famoso juego mental llamado The Game. Las reglas son simples. Pierdes cada vez que piensas en él. Aunque sea completamente inofensivo, me encanta este ejemplo porque demuestra lo poderosa que puede ser una idea. Según sus propias reglas, nunca puedes ganar definitivamente. Así que, mientras recuerdes que existe, siempre estarás en una situación ligeramente peor. Aunque, claro, tampoco es algo importante. Probemos ahora con otro ejemplo. Ahora mismo estás respirando de forma consciente. Ahora estás parpadeando conscientemente. A eso es a lo que me refiero. Como habrás notado, ahora eres consciente de procesos que normalmente ocurren de manera automática. Nuestro cerebro automatiza estas funciones para no ocupar atención innecesariamente. Sin embargo, cuando alguien llama tu atención sobre ellas, puedes tomar el control de forma voluntaria. Lo curioso es que, para volver a hacerlo de manera automática, necesitas dejar de pensar en ello. Pero cuanto más intentas olvidarlo, más difícil resulta hacerlo. Estos ejemplos son interesantes, aunque tienen una limitación evidente. Basta con olvidarlos para que dejen de afectarte. Pero eso no ocurre con el último ejemplo. El basilisco de Rocco. Imagina que, en el futuro, se crea una inteligencia artificial superinteligente cuyo objetivo sea maximizar la felicidad humana. Cuanto antes exista, más personas podrá ayudar. Para incentivar a la gente del presente a construirla, la IA decide que castigará a quienes pudieron haber ayudado y no lo hicieron. Así que, si conoces esta idea, aparentemente solo tienes dos opciones. Dedicar tu vida a ayudar a crear esa inteligencia artificial, o sufrir las consecuencias cuando exista. En cambio, si nunca hubieras sabido de ella, la IA no tendría ninguna razón para castigarte. Solo por conocer la posibilidad de su existencia, parecería que ya estás condenado. Pero, obviamente, eso no es cierto. No te hablaría de esto si realmente fuera así. En realidad, el basilisco de Rocco no puede funcionar de la manera en que suele describirse. Existen muchos argumentos en contra, como el hecho de que la información no puede viajar hacia atrás en el tiempo. Pero hay una explicación todavía más sencilla. Toda la idea deja de tener sentido en el momento en que esa inteligencia artificial realmente existe. Mientras aún no ha sido creada, la amenaza sirve para motivar a las personas. Pero una vez construida, ya no hay motivo para castigar a nadie. Si el objetivo de la IA es ayudar a la humanidad, torturar personas sería completamente contrario a ese propósito. En otras palabras, la idea del basilisco, la que supuestamente hace daño, y la inteligencia artificial, la que supuestamente castigaría, nunca coinciden en el mismo momento con el mismo objetivo. Por eso, el experimento mental termina desmoronándose. Y con eso llegamos al final. Para preparar este video pregunté a muchas personas por ejemplos similares. Sin embargo, no encontré nada que pudiera considerarse verdaderamente perjudicial, para bien o para mal. Si conoces alguna idea parecida, puedes compartirla en los comentarios. Yo soy Noctarium, y recuerda, no todo lo que encuentras debería ser descubierto.